Para lograr esto, el ministerio nos habla que tenemos que hacer uso de ciertos procesos pedagógicos. ¿Quién hace esos procesos pedagógicos? El maestro, ¿no? El docente. El docente hace uso de esos procesos pedagógicos y básicamente tiene que ver con la enseñanza, ¿no? O sea, el docente enseña utilizando ciertos procesos pedagógicos, ¿no? Esas son actividades que hace el docente de manera intencional, ¿no? Para mediar, ¿qué cosa? Los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, el profesor básicamente planifica esos procesos pedagógicos para poder lograr aprendizaje. Y te pregunto, maestro, ¿cuáles son esos procesos pedagógicos? ¿Recuerda cuáles son esos procesos pedagógicos? A ver, hazme recordar algunos. Tenemos la motivación. Ya, la Sí, profesor. motivación. Perfecto. Problematización. Ah, perfecto, la problematización. El propósito. Ya. Ah, perfecto, cuando se declara el propósito. Ya. Los saberes previos, maestro. La activación de los saberes previos, ¿verdad, maestros? Motivación también. Claro, la motivación está aquí, ¿no? Adelante. Gestión y acompañamiento, evaluación. Dentro de la evaluación tenemos la metacognición, ¿no? Claro, ¿verdad, maestro? Miren, ¿ah? Entonces, miren ustedes. Estos procesos pedagógicos son los que el profesor planifica en una sesión y son intencionados, Ahora, estos procesos son transversales, son dinámicos. No significa que inicie la motivación en la primera parte de la sesión, dice motivación. Ah, perfecto. Ya motivé en esta primera parte, ya en el desarrollo ya no motivo. No, esta motivación tiene que ser transversal, continua. Igualmente, la problematización es cuando tú planteas algunas preguntas al estudiante para que reflexione durante su proceso. Entonces, no solamente va al inicio, puedes utilizarlo durante el transcurso de la clase. El propósito, si bien es cierto, tú lo vas a declarar al inicio de tu clase, pero durante el proceso de la clase también, tú vas a tener que seguir enfatizando, ¿no? Muy bien, a ver, estudiantes, es importante que ustedes desarrollen esa actividad, puesto que tenemos que llegar a lograr esto. Entonces, estamos recordando este propósito, ¿no? La gestión... Profesor. Sí, maestro. Tengo una duda, disculpe. Mire, en el caso del propósito, al momento de mencionar el propósito de la actividad de aprendizaje, ¿se da al inicio, antes de la motivación o cuando el estudiante ya descubre qué tema se va a tratar? Ok, muy bien. Miren, voy a graficarlo por aquí. A ver, más o menos les digo lo siguiente. En el inicio de la sesión, básicamente, ¿qué nos dice? Que empecemos con ¿qué? Con la motivación, ¿verdad? Ahí donde tenemos que motivar, plantear una situación, una estrategia que impacte para que capte la atención del estudiante, motive. Listo. Una vez que ha motivado, ¿qué haces? Recoges saberes previos. Aquí planteas los saberes previos, básicamente, ¿cómo se activan? ¿Mediante qué cosa? Preguntas. ¿Ya? Ahí, en esa parte de la sesión, vamos a tener que declarar ahí, se activan los saberes previos a partir de las siguientes preguntas. Básicamente, el ministerio nos dice, pueden ser 2 o 3 preguntas. Suficiente. ¿Ya? Una vez que el estudiante ya recordó, ya comentó, ahora sí viene, ¿qué cosa? La problematización. Y en esta parte viene lo que es el conflicto cognitivo. O sea, el estudiante ya me comentó no de lo que sabía. Ahora yo le planteo otra pregunta. El conflicto cognitivo se puede plantear con una pregunta más, una cuarta pregunta. Y esa pregunta es la que el estudiante ya no puede contestarla por sí mismo.
Y esa pregunta dice, muy bien, entonces estudiantes, sobre esto, ¿no? Hoy día vamos a aprender, ¿no? ¿Cómo? Y ahí planteas qué cosa, propósito, el propósito de la sesión. ¿Ya? Hasta ahí, maestros. Sí. Hasta ahí es el inicio de una Profesor, disculpe que le corte otra pregunta. Bueno, según lo que yo vengo estudiando, en la motivación, no solamente es la presentación de la situación comunicativa, del No. video o de la experiencia, mayormente ahorita es a través de situaciones significativas, ¿no? Ya pasaron de lado casi los videos, las láminas, eso ya prácticamente es un uno que me van a poner en deficiente. Entonces, aquí es plantear algo real en el contexto, de repente veo algo y se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, si es que yo voy a hablar sobre textos instructivos y de pronto veo que si voy a dar mi clase en un lugar de la sierra y alrededor es un paisaje, puedo llevarlos a la ventana, que los estudiantes miren, observen y describan lo que estamos haciendo, ¿no? Y ahí ya estoy entrando en mi sesión, que va a ser los textos descriptivos, ¿no? Entonces, la motivación no solamente es eso, sino que también en la motivación, uno los motiva a que ellos estén atentos en la clase, cuando ahí yo también estoy declarando en la motivación cuál es el propósito que quiero lograr. Por eso es que aquí el propósito que estaba por acá lo puedo ya meter en la motivación. ¿Cuál es la utilidad, el propósito, sobre todo con esta sesión? ¿Qué es lo que esperamos que ellos logren al finalizar la actividad? Y ahí también una forma de motivar es cuando yo les digo cómo les doy la ruta a seguir en toda la actividad, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y qué otras cosas ellos podrían añadir, porque yo puedo llevar una ruta, pero se puede modificar, y por él es hincapié de que si ellos tienen otra idea de cómo hacer esta actividad, me la hagan saber, ¿no? O sea, esa es una forma de motivarlos para que todos se sienten involucrados. Eso es lo que estoy entendiendo ahora por motivación, ¿no? Claro. Ya no es el video, no es la lámina, sino la motivación que sea intrínseca, ¿no? Que de ellos se sientan motivados y comprometidos con la actividad, porque estoy como se dice, interactuando con ellos y que ellos se integren a lo que vamos a hacer. Correcto, maestra, sí. Yo les pregunto, ¿de dónde sale la sesión de aprendizaje? ¿De dónde la sacan ustedes? ¿De qué documento se desprende la sesión? Se desprende básicamente de la unidad, ¿verdad? De la unidad de aprendizaje. Y en la unidad de aprendizaje, cuando nosotros elaboramos esa unidad, ¿qué consideramos ahí? Una situación, ¿verdad? Significativa. ¿Y eso no, maestros? En ese bimestre vamos a trabajar esta situación comunicativa. Y en esa situación comunicativa se puede presentar, pues, ahí esa situación real, ¿no? Del contexto donde el estudiante va a partir. Entonces, cuando nosotros cogemos una sesión de aprendizaje, lo que vamos a coger ahí básicamente es partir de esa situación comunicativa, esa situación significativa. Entonces, ahora, se puede abordar, como les decía, se puede abordar, ¿no? Como una situación comunicativa. Todo lo que se puede presentar como un video también se puede presentar. Se puede plantear una casuística, un problema, un reto para motivar. Recuerdan que en Aprende en Casa hablaban de retos, de los retos. Eso puede ser una parte también de la motivación, ¿no? Entonces, y tal como lo mencionaba, estos procesos pedagógicos son dinámicos. No significa que ya motivé por acá y ya después ya no motivo. No. O el propósito lo puedo pasar para adelante. Claro que sí. Y luego lo reafirmo en la parte final. Entonces, esto es lo que tenemos que saber, ¿no? Nos lleva la pregunta nos lleva a esto. Entonces, esa es la motivación, los saberes previos, el conflicto cognitivo y la declaración del propósito, y lógicamente también hay los criterios de evaluación. Esto básicamente es la primera parte que tiene como finalidad, ¿qué cosa? Motivar. Ya lo vamos a ver. Si tú en estos más o menos 10 minutos que puede durar esta parte inicial de la clase, tú no logras motivarlo, imagínate cómo vas a pasar a la parte ya del desarrollo de la clase.
si es que no están motivados, no están comprometidos. Entonces, aquí es clave, ¿no? Por eso decía, tenemos que motivarlos. ¿Cómo motivamos? Tomando o partiendo de situaciones reales, del contexto del estudiante. Por eso, las primeras diapositivas les dije, ¿no? ¿Cuáles son las orientaciones, por ejemplo? Entonces, esto, ya luego, después de esto, ya viene lo que es el desarrollo mismo, ¿no? Y luego, pues, viene esto, lo que es el cierre, que luego lo vamos a ver, ¿no? Solamente, aquí estamos hablando de manera general. Los procesos pedagógicos son, digamos, actividades que realiza el docente. Los procesos cognitivos tienen que ver con esos también procedimientos, pero que suceden ¿en quién? ¿En el profesor? No, básicamente en los estudiantes. ¿Y tienen que ver con qué? ¿Con la enseñanza? No, tienen que ver con el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje se construye a partir de estos procesos cognitivos que debemos nosotros promover en los estudiantes. Ahora, ¿y los procesos didácticos? Nos dicen, este es el arte de enseñar. Te pregunto, ¿los procesos didácticos son los mismos para todas las áreas? No, maestro. Claro. Incluso podemos hablar por área de comunicación, por competencias. Por ejemplo, tenemos, ¿no? Se comunica, lee y escribe. Entonces, cada uno de ellos tiene propio su procedimiento, su proceso didáctico, maestro. Claro que sí. Miren, los procesos pedagógicos son los mismos para todas las áreas. El área de matemática, de comunicación, de ciencia, de sociales, todos tienen esta ruta, los procesos didácticos. Motivan, problematizan, declaran el propósito, activan saberes previos, gestionan y acompañan y evalúan. Todas las áreas cumplen con estos procesos. Pero ya en la parte había mencionado aquí en el inicio, y lo que sigue viene acá, en los momentos viene acá el desarrollo. En el desarrollo, maestro, aquí ya se dan estos procesos didácticos. Ahora, para el área de comunicación, ¿cuáles son esos procesos didácticos? Bueno, habría que ver por cada competencia, ¿verdad? Si hablamos de la competencia, se comunica oralmente, es decir, la oralidad, sabemos que tiene sus propios procesos didácticos. Si hablamos de lee, también tiene sus propios procesos. Y si hablamos de escribe, también tiene sus propios procesos. Algo que ya hemos visto en la preparación, ¿verdad? En la oralidad, antes del discurso, durante el discurso y después del discurso. En lee, antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura. Y en escribe, planifica, textualiza, revisa. Estos son los procesos didácticos en el área de comunicación. El área de matemática tendrá sus propias competencias y cada competencia tendrá sus propios procesos didácticos, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, esos son los procesos pedagógicos, mencionaba anteriormente. Acá están la problematización, el propósito y organización, la motivación, los saberes previos, la gestión y acompañamiento y la evaluación, ¿no? Estos, vamos a ver, bueno, ya en la problematización, eso básicamente dice todos los procesos que conducen al desarrollo de competencias necesitan partir de una situación retadora. Ya tenemos que, miren, cuando vamos a elaborar la sesión tenemos que considerar qué cosa, una situación retadora. Tiene que aparecer ahí, ¿no? Que los estudiantes sientan relevante, es decir, que muestren un interés, que descubra una necesidad y expectativas, ¿no? Para aprender. Entonces, ese desafío lo va a llevar a qué cosa? A cuestionamientos que movilicen ciertas habilidades para que pueda lograr esos aprendizajes, ¿no? Entonces, el punto de partida de una sesión de aprendizaje es plantear una situación retadora, ¿ah? Un reto. Entonces, luego, propósito de organización, aquí, por ejemplo, es cuando se señalan los aprendizajes esperados, ¿no?
y también cómo van a ser evaluados, el modo, cómo va a ser evaluado, por ejemplo, ¿no? Y el producto que van a lograr al final de la clase. Eso se debe declarar ahí, ¿no? Ahora, dentro también de la motivación, que es otro proceso pedagógico, aquí se trata de que debemos despertar el interés, ¿no? Que identifique el propósito de esa actividad y genere interés, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos también, cómo se logra motivar? Ah, miren, tiene que haber un clima emocional positivo. Ese día, por favor, a veces nos cuesta un poco sonreír en la clase, estamos acostumbrados, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a sonreír, a veces estamos muy tensos. Ese día, maestro, pues, como profesores de comunicación, tenemos que estar sonrientes, ¿no? Porque ustedes saben el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El jurado va a estar evaluando también ese lenguaje no verbal. Tenemos que mostrar un rostro, pues, que motive, un rostro que dé confianza al estudiante para aprender. Y eso también tenemos que tomar mucho en cuenta al momento de estar ese día. Estoy seguro que vamos a estar tensos de repente, pero hay que concentrarnos. Desde el momento, maestros, en que vamos a la institución educativa, tenemos que llegar con la mejor predisposición, porque desde ahí te están evaluando. Tú llegas digamos, con una persona bastante diligente, ¿no? Diligente, pues, ¿no? ¿Cómo está, profesor? Buenos días, un gusto saludarlo. Mire, ya el jurado, tú ya lo estás impresionando al jurado. Pero si llegamos un poco preocupados, si llegamos un poco de repente dudoso, el jurado lo va a percibir. Y entonces él lo que va a ver básicamente es el perfil que tú llevas, ¿no? El perfil que tú tienes para poder trabajar en una institución educativa, ¿no? Entonces hay que estar motivando. Ahora, ¿cómo podemos motivar? Decía, ¿no? Tenemos que, miren, podemos presentar un video, podemos nosotros presentar una sorpresa de repente, ¿no? Algo inesperado de repente. He visto, por ejemplo, algunos se visten, profesores de historia se visten como el héroe, ¿no? O sea, y el estudiante como que captura la atención, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de motivar, de impactar al inicio. Tenemos que impactar, presentar una situación que impacte, ¿no? Innovadora de repente. En lo otro también, una forma de motivar al estudiante es que el estudiante entienda el significado del aprendizaje que va a tener, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se hace? Mediante los saberes. Puedo, puedo empezar con un juego, puedo una lluvia de ideas de repente, programar ahí, ¿no? Aceptar un reto es otra forma de poder motivar, ¿no? Dar protagonismo al estudiante. ¿Mediante qué cosa? Metodologías activas. Tenemos que programar, maestros, estrategias activas que el estudiante haga, ¿no? Y esto, por ejemplo, aquí, la gamificación, por ejemplo, puede ser una estrategia que pueda adecuarse a ella, ¿no? Facilitar el progreso, ¿no? Básicamente, retroalimentar constantemente, eso ayuda también a motivarlo, ¿no? Y facilitar la interacción, es decir, promover el trabajo cooperativo. La idea es que el estudiante sea motivado. Bueno, los saberes previos ya saben en qué consiste. Básicamente podemos generar mediante preguntas, ¿no? Una descripción de estos saberes previos que lo voy a dejar para que luego lo lean. Pero básicamente, ¿cómo podemos recoger los saberes previos que podemos programar en la sesión? Por ejemplo, mediante una actividad focal introductoria, podemos plantear una discusión guiada, ¿no? Mediante un debate pequeño, ¿no? Preguntas, ¿no? Por ejemplo, la interacción con la realidad, entre otras, ¿no? Aquí hay una descripción básica de lo que indicaba, ¿no? Ahora, miren ustedes, maestros, otra parte de lo que tenemos que hacer, eso solamente es para que ustedes tengan una idea de lo que pide el enfoque comunicativo, ¿no? En esta parte de la gestión y acompañamiento, ¿ya?
En esta parte, maestro, es aquí el trabajo del docente, pues, ¿no? El docente es el que va a acompañar a los estudiantes. Tenemos que acompañar a los estudiantes en esa adquisición y construcción de esas competencias, ¿no? Ahora, nosotros en ese acompañamiento, básicamente el profesor tiene que idear esos procesos didácticos, ¿no? ¿Cómo lo acompaña? Si es una clase, vamos a suponer que nos sortea y nos toca una sesión de comprensión lectora. Entonces, allí nosotros tenemos que trabajar estos procesos didácticos para la competencia, ¿verdad? Lee, ¿no? Entonces, aquí tenemos que programar esos procesos didácticos, como ya le hemos dicho, el antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Entonces, el tema que nos dé, por ejemplo, nos toque, que les van a sortear seguramente el tema. Cuando les toque, por ejemplo, el profesor, me tocó, por ejemplo, el uso, a ver, el uso de los signos de puntuación, el uso de mayúscula, por ejemplo. ¿A qué competencia creen que se relaciona ese tema, el uso de las mayúsculas? A ver, el uso de las mayúsculas. ¿A qué competencia? Escribe, creo, profesor, escribe. Claro, maestro, eso tiene que ver con la competencia escribe. Y en el escribe yo voy a tomar en cuenta qué cosa, mis procesos didácticos, ¿verdad? Entonces aquí mi textualización, mi planificación antes, que planifique, que textualiza y que revise. Entonces, básicamente, yo lo que voy a tener que planificar, si me están hablando del uso de las mayúsculas, eso básicamente no voy a preparar una clase en la planificación, porque en la planificación todavía no están escribiendo. Mi clase tendría que estar dentro de la competencia escribe, pero en esta parte de este proceso, en la textualización, ¿no? Entonces, ahí es donde yo voy a planificar mis actividades, ¿no? Entonces, pero tengo que tener bien claro esto. Entonces, si es que el tema, a ver, maestro, si es que le sortearon el tema y el tema resultó de ser, pues, análisis del cuento Paco Yunque, por ejemplo. ¿Qué competencia es? Lee diversos tipos de textos. ¿Ya? ¿Y cómo podemos abordar esa sesión? Bueno, podemos utilizar las estrategias didácticas, ¿no? Por ejemplo, antes de la lectura, por ejemplo, llevar o preguntar algunas preguntas, ¿no? Que enganchen a la lectura, anticipación, aproximación a la lectura. Podemos hacer inferencias, ¿ya? Y durante la lectura podemos utilizar estrategias, por ejemplo, ¿no? El sumillado, parafraseo, dependiendo con qué grado nos va a tocar, maestro. Y también después de la lectura, hacer también distintas estrategias que manejamos, maestro. Ok, usted me está dando las actividades ya dentro del desarrollo de la sesión, ¿verdad? O sea, de la gestión y acompañamiento. Perfecto. Lo que me ha dicho el maestro me ha descrito cuáles son esas actividades de estos procesos didácticos, ¿no? Me ha descrito anticipa, formula hipótesis, eso es el antes de la lectura, ¿no? Y de repente a partir del título le digo, ¿de qué tratará el texto? Esas son estrategias ya, actividades del mismo proceso didáctico, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta cómo abordar los maestros, ¿no? Hay que tratar de abordar cómo podríamos abordar una clase de literatura. En una clase de literatura, si me dicen Paco Yunque, yo digamos, mi recurso principal va a ser la lectura misma, ¿no? Voy a tener que preparar un fragmento de la obra, porque no puedo leer con ellos todo el cuento. Solamente en ese tiempo de 45 o 60 minutos yo no podría desarrollar todo el cuento. Tendría que priorizar un fragmento del cuento. Y en ese fragmento tendría que trabajar qué cosa, mis estrategias, ¿no? El antes, el durante y el después de la lectura.
¿ya? Entonces, es importante que nosotros manejemos aquí, ¿qué cosas? Los procesos didácticos. También te lo voy a dejar aquí, ¿ya? Y por último, la evaluación, ¿no? La evaluación que debe ser permanente. Hablamos de una evaluación formativa, ¿no? El enfoque formativo. El enfoque formativo de la evaluación, ¿no? El enfoque formativo de la evaluación nos dice que esta evaluación no es al final de la clase, no es durante la clase, ¿no? De principio a fin, dice, de la clase. Y puede ser formativa y sumativa, pero la que nosotros vamos a desarrollar es la formativa en ese momento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una evaluación formativa, un aspecto importante de esta evaluación formativa, ¿qué cosa es? La retroalimentación. Es más, una rúbrica de observación que te van a aplicar tiene que ver cómo tú retroalimentas, cómo evalúas, cómo retroalimentas al estudiante. Y entonces, eso no es que les doy un trabajo cooperativo y los dejo 10 minutos para que trabaje y yo me siento. No, tienes que estar grupo tras grupo, ¿no? Verificando qué han avanzado y sobre eso ir retroalimentando. ¿Ya? No se puede. Profesor, disculpe que le Sí, corte. Ahí sí. justamente quiero llegar. Algunas preguntas tengo. Ya, Sí. cuando yo estoy de grupo en grupo monitoreando el trabajo, indagando lo que están haciendo, para yo retroalimentar en forma reflexiva, ¿no? Empiezo que lean lo que han hecho, ¿no? Y ahí yo veo lo que han hecho. Esa lectura debe ser para todos, ¿no? No solamente para ese grupo o para todo el aula, por ejemplo, el estudiante. Ya. Y la retroalimentación o el monitoreo que yo hago por grupos, ¿lo hago en voz alta para que el jurado escuche lo que estoy haciendo o hago en forma como si yo lo estuviera en mi clase normal, donde yo trabajo solo con el grupo? Porque Correcto. como nunca me han monitoreado, no sé nada. Ya, no se preocupe, estamos para aclarar aquí. Sí, a ver, lo que dice la rúbrica es que tú tienes que evaluar y hacer la retroalimentación. ¿Cómo haces esa retroalimentación? Cuando están trabajando, por ejemplo, vamos a suponer que todavía no están trabajando en equipo, ¿no? Estás en la parte de inicio, donde estás recogiendo los saberes previos y has planteado una pregunta y el estudiante ha dado su opinión, pero todavía no está orientada a la respuesta correcta. ¿Qué haces? ¿Qué pregunta? Ahí lo que tenemos que hacer básicamente es repreguntar, ¿no? Muy bien, Carlos, tú mencionas que en todas las ciudades, ¿no? No existe digamos, bueno, en el Perú no existe una igualdad en las lenguas. ¿Por qué crees que sucede eso? Miren, estoy generando reflexión. Cuando le digo por qué, estoy pidiendo que me expliquen. ¿Recuerdan ustedes en la casuística que analizábamos? El docente hace retroalimentación a partir de qué? De preguntas. ¿Y qué pide? Que explique el estudiante. Mediante repreguntas. ¿Ya? Entonces, y cuando estamos en equipo, se supone que ya están trabajando, tú tienes que pasearte en cada uno de los grupos, quizás no en todos los grupos, ¿no? Pero en algunos, y sí tienes que, digamos, en un tono normal, porque va a ser un aula, no va a haber mucha gente, tú tienes que estar en el grupo. A ver, el equipo número tal, no sé, ¿cómo van? A ver, ¿qué consideraron en la pregunta uno, por ejemplo? Mire, profesor, perfecto. ¿Y ustedes creen que es la única forma de lograr ese aspecto? Y si hablamos de Paco Yunque, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo describieron a Humberto Grive según, ¿no?, lo que han analizado? Profesora, mire, Paco Yunque se muestra como un niño prepotente que, ¿no?, se cree más que los demás. Perfecto, pero ¿por qué crees que eso? ¿Qué es lo que el texto dice que te hace ver, ¿no?, lo que tú estás diciendo? Miren, estoy repreguntando y el estudiante va a seguir explicando. Entonces, ¿cómo debes hacerlo? Te acercas al equipo y básicamente lo que tienes que hacer es preguntar en un tono normal, como le digo, ¿no? Ahora, si hay mucha bulla, recuerden en la competencia de la oralidad,
La interacción. Cuando hay mucha bulla en el aula, tú tienes que también intervenir, porque también otra rúbrica te dice cómo tú trabajas esas situaciones conflictivas, ¿no? Tú no puedes ser indiferente cuando los estudiantes están haciendo bulla de repente o están haciendo mucho desorden, ¿no? Entonces, tú tienes que intervenir ahí, ¿no? Entonces, la retroalimentación tiene que darse durante el trabajo. ¿Cómo? Mediante preguntas. Preguntas que generen reflexión. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ir haciendo. Entonces, la observación es algo que el registro de esos desempeños de los estudiantes esenciales para la evaluación, ¿no? Entonces, es importante que nosotros hagamos ese monitoreo, ¿ya? Ese monitoreo, ¿cómo van? ¿Qué dificultades han tenido? ¿No? A ver, estudiantes, a ver, ¿han terminado? ¿Qué es lo que tienen dificultades en la implementación? Y entonces, sobre esas dificultades, uno tiene que intervenir mediante preguntas que generen reflexión. Ahora, bueno, ese es un cuadro comparativo que no voy a detenerme mucho, pero sí, básicamente que la evaluación formativa, maestros, se da durante todo el proceso, es transversal, ¿ya? Y tiene como propósito recoger, analizar esas evidencias,